sillita, pero que nos va a dejar el método en el que vamos a analizar los trazos electrocardiográficos. Así, si tienen por ahí a la mano lápiz y papel, entonces vamos a analizar un trazo, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Sí? Ya sabemos que en la lectura del electrocardiograma debemos determinar todos estos parámetros, ¿sí? Aquí se cortó por las imágenes de ustedes, pero vamos a analizar entonces este trazo, siguiendo el orden que habíamos especificado. Acuérdense ustedes que la mayor parte de la lectura del electro, las mediciones de los diferentes intervalos, la vamos a llevar o la vamos a realizar en la derivación de 2, que es la derivación en la que mejor podemos leer. Y tenemos un D2 largo que nos permite hacer una buena lectura. Y ya después, al describir la morfología, entonces sí valoramos todo el trazo en conjunto. Entonces, para empezar, diríamos, ¿cuál es el ritmo de este paciente? Vean ustedes aquí, tenemos ondas P, ¿sí? Y las ondas P van seguidas de QRS. Si las medimos, vamos a ver que son ondas P regulares y con una frecuencia adecuada, que además es positiva en D2, en D3, ABF, negativa en ABR. Tenemos entonces todos los parámetros para decir que el ritmo es sinusal. Ahora, la frecuencia cardíaca, ya decíamos, es la distancia entre un complejo QRS y el otro. Vamos a aprovechar que los dos complejos QRS caen en las líneas gruesas. Decíamos que una fórmula así muy sencilla es decir, aquí serían 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Entonces, frecuencia cardíaca, 75 por minuto. Vamos a medir los diferentes intervalos. Y aquí aprovechamos y vean ustedes, aquí empieza la onda P, ¿sí? Y vamos a medir, son prácticamente 4 cuadros pequeños, 4 por 4, 16, nos da 160 milisegundos. PR. Medimos QRS. Vean aquí, empieza la Q, aproximadamente son 2 cuadros y medio. Entonces decimos 100 milisegundos. Medimos el intervalo QT. Aquí empieza la Q. Vean, tenemos un cuadro pequeño. Son 4 más 20 del cuadro grande, 24, 28, 32, 34, es decir, 340 milisegundos. Entonces, ya tenemos en la lectura ritmo sinusal, frecuencia 75 por minuto, intervalo PR 160 milisegundos, QRS 100 milisegundos, QT medido en este caso, decíamos que son 340 milisegundos. Ahora vamos a medir los ejes eléctricos. Aquí tenemos la derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Decíamos que una manera relativamente sencilla para medir el eje eléctrico es buscar la derivación más isoeléctrica. En este caso, a ver, Grecia, ¿cuál sería la más isoeléctrica en este caso?
¿qué derivación sería la más isoeléctrica? O lo que más se acerca a lo isoeléctrico. ¿Perdón? ¿La B3? ABL. ABL, ¿verdad? Si bien vemos que hay una pequeña, o predomina una pequeña negatividad, vamos a considerar que esta fuera la derivación isoeléctrica. Entonces, el eje eléctrico sabemos que sería perpendicular a esta derivación. ¿Y cuál es la perpendicular de ABL? Ya sabemos que es más 60 menos 120. Y como D1 es positivo, entonces vamos a dirigir nuestro vector a más 60 grados. Entonces ponemos AQRS más 60 grados. Para medir el eje eléctrico de T, hacemos lo mismo. Buscamos la derivación más isoeléctrica. Y si se fijan, otra vez en ABL, vamos a ver lo más cercano a lo isoeléctrico. Entonces decíamos, el eje eléctrico de T o AT va a ser también más 60 grados. Y vamos a buscar el eje eléctrico de la onda P. Aquí vean ustedes que es positiva en D1, en D2, en D3, negativa en ABR, prácticamente isoeléctrica en ABL y positiva en ABR. Entonces, eje eléctrico de AP lo volvemos a situar a más 60 grados. Y entonces ya tenemos, si ustedes se fijan, ya tenemos contestado aquí lo que sería ritmo, frecuencia, medimos ya los intervalos PR, QRS, QT, medimos los ejes eléctricos de QRS, de T y de P. Vamos a medir la duración de la onda P y vean ustedes que la onda P va a medir 80 milisegundos. Si se fijan, aquí empieza la inscripción de la onda P y tenemos dos cuadritos que equivalen a 80 milisegundos en duración. La morfología de la onda P, si se fijan, es prácticamente una onda pequeña, monofásica, ¿sí? Podríamos decir onda P normal. Lo único que habría que destacar es que es negativa en la derivación B1. Entonces ya tenemos la duración y la descripción de la morfología de la onda P. Ahora vamos a describir la morfología de QRS, de T y de ST. Entonces, ¿cómo vemos la morfología de los complejos ventriculares? ¿Cómo lo vamos a describir? Podemos empezar aquí con una R minúscula, S mayúscula, así lo ponemos. R minúscula, S mayúscula, en B1, en B2, R minúscula, S minúscula, en B3. Acá no lo vamos a ver. Una Q pequeña, Q minúscula, R mayúscula, en B4, en B5, en B6. Si se fijan acá, es una Q pequeña, Q minúscula, R minúscula en D1, Q minúscula, R mayúscula en D2, en D3, Q minúscula, S minúscula en ABL, Q minúscula, R mayúscula en ABF. Ya entonces tenemos la descripción de la morfología de QRS en cada una de las derivaciones. Esto lo hacemos porque al momento de reportar el trazo electrocardiográfico,
Quien lo lea debe tener una idea muy clara de cómo son los complejos ventriculares. Luego vemos la morfología de la onda T. Si se fijan, tenemos una onda T positiva en B1, ligeramente negativa en B2, positiva en B3, en B4, B5, B6. Y como ya habíamos descrito el eje eléctrico de la onda T, ya más o menos sabemos cómo es la morfología en las derivaciones precordiales, perdón, en las derivaciones estándar. De todos modos, describimos que es positiva en D1, en D2, D3, ABF. Como todas son normales, pudiéramos decir onda T normal. Y describimos la morfología del segmento ST. Si se fijan, el segmento ST es isoeléctrico en todas las derivaciones, tanto en las estándar como en las derivaciones precordiales. Entonces decimos ST isoeléctrico. Con esto hemos terminado la lectura del trazo. Ya vimos el ritmo, vimos frecuencia cardíaca que cae dentro del rango normal, medimos los diferentes intervalos y vimos que todos ellos caen dentro de rangos normales. Los ejes eléctricos, todos son normales. La duración de la onda P y la morfología de la P son normales. La morfología de los complejos QRS, salvo quizá aquí en B4, donde vemos una R ya más alta, todo lo demás es normal. La onda T es normal. El segmento ST es normal. Con estos datos, ¿qué impresión diagnóstica pudiéramos dar a este trazo electrocardiográfico? Luisa Rivera, ¿qué concluye usted con este trazo eléctrico? Pues que No sé si me sería escuchan. un ritmo sinusal Sí, normal. ya decíamos que el ritmo es sinusal, pero ¿qué concluye con el trazo después de haberlo leído? A ver, Rosa Peralta, es un trazo normal, ¿verdad? Si vemos que todo cae dentro de rangos normales, pues ¿para qué nos complicamos y decimos que hay alguna anormalidad, ¿verdad? Todo es normal. Entonces, nuestra impresión diagnóstica será electrocardiograma normal. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Doctor, el hecho de que ¿Alguna esté duda? más amplia en V4, la R, ¿eso qué significaría? ¿Perdón? En V4 dijo que estaba más amplia el complejo QR. Ah, sí. Sí. Acuérdense que decíamos que B3 y B4 son derivaciones de transición, ¿sí? Entonces, esperaríamos encontrar en B4 una morfología parecida a B3, una R más pequeña y una S, y la presencia de S. Sin embargo, vemos que aquí ya prácticamente está predominando la fuerza de despolarización izquierda, ¿verdad? El complejo, el segundo vector de activación ventricular. Eso sería el único dato que pudiéramos decir que se sale dentro de lo esperado. Pero como es un dato aislado, tampoco reviste mayor importancia desde el punto de vista diagnóstico. Por eso concluimos que este trazo lo podemos considerar dentro de los límites normales. ¿Sí? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Bien.
fíjense que la lectura es exactamente la misma, ¿sí? Los parámetros que vamos a describir en la lectura son exactamente los mismos que en el ejemplo anterior. Y entonces vamos a ver qué ritmo tiene este paciente. Otra vez buscamos la presencia de las ondas P y vemos que cada complejo tiene onda P seguido de QRS, ¿sí? Aquí en D2 vemos la onda P muy bien marcada, seguido de QRS. Positiva en D1, D2, en ABF, negativa en ABR. La onda P se ve regular, entonces tenemos todo para decir que es un ritmo sinusal. Aquí tenemos el D2 largo. Vamos a aprovechar este complejo que cae en una línea gruesa. Y ya decíamos, para medir la frecuencia cardíaca, decimos 300, 150 y acá sería 100. Entonces, la frecuencia cardíaca la vamos a calcular entre 100 a 150. ¿Cuánto nos daría? Aproximadamente 130 latidos por minuto. ¿Eso es normal o anormal? Normal. Ya tenemos un dato anormal, ¿verdad? Una frecuencia cardíaca aproximadamente de 130 latidos por minuto. Medimos los diferentes intervalos y aquí tenemos PR. Vean, aquí empieza la inscripción de la onda P, aquí donde les estoy señalando. Empieza la onda P y acá empezará QRS. Otra vez son 4 cuadros pequeños que equivale a una duración de 160 milisegundos. Tenemos que QRS mide 80 milisegundos. Si se fijan, aquí empieza la inscripción de QRS y aquí termina. Una distancia de 2 cuadros pequeños que corresponden a 80 milisegundos. Medimos el intervalo QT. Vemos aquí empieza Q, serían 4 y 4, 28, alrededor de 300 milisegundos. QT medido, 300 milisegundos. Ahora vamos a calcular los diferentes ejes eléctricos. Nuevamente, ¿cuál es la derivación que pudiéramos pensar se acerca más a lo isoeléctrico? Pues curiosamente, otra vez ABL ¿sí? Es quizá la derivación más cercana a lo isoeléctrico. Entonces, pondríamos nuestro eje eléctrico de QRS a QRS nuevamente a más 60 grados. Onda T, vemos que es positiva en D1. Aquí en D2 es muy ligeramente positiva. En D3 más bien ligeramente negativa. En ABL positiva y en ABF prácticamente plana. Pudiéramos entonces decir que el eje eléctrico de T sería perpendicular a la derivación ABF. ¿Cuál es la perpendicular a ABF? De acuerdo al triángulo de Einthoven, veríamos que es entre 0 y más o menos 180 grados. ¿Qué sentido le damos a nuestro vector? Si sabemos que es positiva en D1, pues vamos a dirigirlo a 0 grados. Entonces ponemos AT 0 grados. Y la onda P, vemos que es positiva en D1, positiva en D2.
Aquí en D3, ligeramente positiva. En ABL, casi isoeléctrica. Y en ABF, positiva. Entonces, en el eje eléctrico de P pensaríamos que es perpendicular a ABL. Nuevamente lo dirigimos a 60 grados. Entonces, fíjense, ya tenemos el ritmo, tenemos la frecuencia, tenemos la medición de los diferentes intervalos. Tenemos la medición, perdón, de los ejes eléctricos también. Ahora describimos la duración de la onda P y vean ustedes aquí, es una onda P que mide 2 cuadros pequeños, es decir, 80 milisegundos, con una onda P que es positiva en la derivación B1, precordial B1. Ahora describimos la morfología de los complejos ventriculares. Ya hemos analizado todos estos datos. ¿Sí? Morfología de QRS. Decimos R minúscula, S mayúscula en B1, R minúscula, S minúscula en B2, Q minúscula, R mayúscula en B3. Si se fijan, esta onda R, ¿sí?, tiene un voltaje diferente al que habíamos visto anterior. Vean aquí el voltaje de la R que decíamos es una R mayúscula, ¿sí? Pero vean este otro, son iguales. Vemos aquí que la onda R es mayúscula, pero tiene un voltaje todavía mayor que lo que pudiéramos considerar como normal. Entonces, en nuestra descripción podemos poner Q minúscula, R mayúscula y entre paréntesis R alta, lo que nos quiere decir que el voltaje de la R es mayor a lo que habitualmente esperamos. Y eso lo vamos a ver en la derivación B3, B4, B5, B6. Luego tenemos una onda R mayúscula en D1, otra vez Q minúscula, R mayúscula en D2, R mayúscula en D3, R minúscula, S minúscula en ABL y R mayúscula en ABF. Ya tenemos entonces la descripción de la morfología de QRS. Vamos a describir la onda T. Y aquí para que la vean ustedes con mayor claridad. Onda T positiva en B1, en B2. Onda T, ven aquí, negativa en B3, en B4, en B5 y en B6. Es una onda T negativa asimétrica. Vean ustedes que la rama descendente es más lenta que la rama ascendente. Por eso hablamos de onda T asimétrica. La T es positiva en D1, en D2, ligeramente negativa en D3, positiva en ABL e isoeléctrica en ABF. Ya tenemos entonces descripción de QRS, descripción de onda T y nos falta únicamente el ST. El ST lo vemos isoeléctrico en B1, en B2, en B3 y aquí podemos decir que es ligeramente negativo de medio milímetro en B4, en B5, en B6.
ST isoeléctrico en las derivaciones estándar. Entonces, ya tenemos la lectura del electrocardiograma. ¿Qué impresión diagnóstica tenemos con este trazo? Fíjense que en la lectura tenemos varios parámetros que se salen de lo que estábamos considerando como normal. Entonces, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica en este trazo? A ver, Jairo Pérez, ¿qué pensaría usted en este trazo? Que es hipertrofia ventricular izquierda. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, doctor? ¿Qué pensaría como diagnóstico? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí se escucha? Sí. No, no lo escucho bien. A ver, permítame. Yo pensaría que es hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Bueno, empezando con que una frecuencia de 130 ya nos habla de una frecuencia anormal, ¿verdad? Decíamos, diríamos, este paciente tiene taquicardia sinusal, ¿verdad? Una frecuencia mayor. Y por la, perdón, aquí por la altura de los complejos QRS, vean que desde B3 ya predomina la fuerza de despolarización ventricular izquierda. Podríamos decir con mucha seguridad que este paciente tiene crecimiento ventricular izquierdo. Y por la inversión de la onda T y el pequeño infradesnivel que tiene el segmento ST, podríamos pensar probablemente en una sobrecarga de tipo sistólico ventricular izquierdo. ¿Sí? Vean cómo estos datos los derivamos de la lectura del electrocardiograma. Por eso es importante que ustedes aprendan a leer el electrocardiograma y a partir de esa lectura den la impresión diagnóstica, ¿sí? Porque a veces nos agarran las prisas y lo que queremos es llegar al diagnóstico sin antes haber hecho el análisis de todo el trazo electrocardiográfico. Bien, entonces, esto que acabamos de hacer es el ejercicio que yo les pido que hagan ustedes a partir de los trazos que les voy a hacer llegar en esta semana, ¿sí? Vamos a leer o a procurar leer un trazo semanal para que ustedes vayan adquiriendo esa facilidad de lectura, vayan analizando los trazos y al final del curso puedan diagnosticar las principales alteraciones electrocardiográficas. Bien, ¿alguna pregunta? Tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos entonces a dejar nuestra clase hoy hasta aquí. Vamos a ver ya a partir de la próxima clase, el próximo viernes, un tema nuevo. Bueno, relativamente nuevo, porque es el análisis de la radiografía de tórax, que seguramente ustedes ya lo vieron
también en su clase de radiología o imagenología, que ahora se llama. Pero, como decíamos, vale la pena recordar algunos aspectos para partir todos de la misma base. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de radiografías y a partir de lunes veremos un tema nuevo, ese sí, seguramente es nuevo, que será el ultrasonido del corazón o ecocardiografía. Bien, si no hay comentarios o dudas, entonces dejamos aquí la clase y nos conectamos el próximo viernes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Que tengan buen día. Gracias. Viernes, cuídese, Gracias, buen día. doctor, buen día.